El bosque Blackwood, un lugar envuelto en misterio y temor. Tan solo el nombre erizaba la piel de aquellos que se atrevían a pronunciarlo, llenando sus corazones de un miedo inexplicable. Los lugareños susurraban historias de una cabaña solitaria, enclavada en lo profundo de su abrazo tenebroso, donde la luz del sol apenas penetraba. Se alzaba como una silueta austera contra los bordes oscuros del bosque, una presencia inquietante que parecía observar a todos los que se acercaban. La cabaña era más que una simple vivienda abandonada. Era un monumento al miedo, un testimonio de lo desconocido y lo inexplicable. La leyenda contaba que cualquiera que se atreviera a pasar una noche entre sus muros decrépitos desaparecería, desvanecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Las historias variaban, cada una más escalofriante que la anterior, llenas de detalles que helaban la sangre. Algunas hablaban de espíritus malévolos, cuyas almas atormentadas estaban ligadas a la cabaña, vagando sin descanso. Otros susurraban sobre una magia oscura que emanaba de la tierra misma, retorciendo la realidad y arrastrando a los incautos al olvido eterno. Pero una cosa seguía siendo constante. La cabaña en el bosque Blackwood era un lugar que debía evitarse a toda costa. Un lugar de silencio y sombras, donde el tiempo mismo parecía detenerse, atrapando a los incautos en un ciclo eterno de miedo y misterio. El pueblo de Blackwood vivía bajo el pesado manto de la leyenda del bosque. Generaciones habían ido y venido, cada una heredando las historias escalofriantes y la regla tácita, nunca acercarse a la cabaña. El bosque era un lugar de temor, sus límites evitados como si existiera una barrera física entre la seguridad del pueblo y los misterios que se escondían entre los árboles. Incluso las almas más valientes, impulsadas por la curiosidad juvenil o la sed de aventura, sabían que no debían tentar al destino. Las historias eran demasiado consistentes, las desapariciones demasiado frecuentes para ser mera coincidencia. El miedo era palpable, un peso constante que flotaba en el aire, un acuerdo silencioso de dejar el pasado enterrado en las sombras del bosque Blackwood. Clara, una joven estudiante de historia con una curiosidad insaciable por lo inexplicable, se negó a ser limitada por el miedo del pueblo. Atraída por la leyenda del bosque Blackwood, vio la oportunidad de descubrir la verdad, de separar los hechos del folclore. Armada con su investigación, una linterna resistente, una grabadora de voz y un gastado libro de leyendas locales, se aventuró a lo desconocido. El bosque la recibió con una quietud inquietante. El aire se volvió denso, cargado con el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. La luz del sol luchaba por penetrar el denso follaje, proyectando sombras largas y misteriosas que danzaban a sus pies. Con cada paso que se adentraba en el bosque, Clara sentía una creciente sensación de inquietud, un cosquilleo en la nuca que le susurraba que ojos invisibles la observaban a cada movimiento. Después de horas de navegar por el terreno traicionero, guiada solo por la luz menguante y un mapa andrajoso que había pasado de generación en generación, Clara se topó con un claro. Y allí estaba, tal como lo describían las leyendas, la cabaña. Una estructura que parecía sacada de un cuento de terror. Sus paredes de madera, ennegrecidas por el tiempo y carcomidas por los años, parecían hundirse bajo el peso de sus secretos. Cada grieta y hendidura contaba una historia de abandono y misterio. Las ventanas, ahora cuencas vacías, la observaban como los ojos de un depredador. Era como si la cabaña misma tuviera vida, vigilándola. Reuniendo su coraje, Clara se acercó a la cabaña. Cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque, aumentando su ansiedad. La puerta se abrió con un crujido, como si la despertaran de un largo sueño. El sonido era casi ensordecedor en la quietud de la noche. El interior estaba envuelto en la oscuridad, el aire denso por el olor a polvo y descomposición. Cada rincón parecía ocultar un secreto olvidado. A medida que sus ojos se adaptaban, notó algo inusual en medio del desorden. Un espejo, que parecía fuera de lugar en ese entorno tan descuidado. Su superficie impecablemente limpia reflejaba la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. Era como si el espejo guardara un secreto propio, esperando ser descubierto. Con la curiosidad a flor de piel, Clara se acercó al espejo. Mientras miraba en sus profundidades, un escalofrío le recorrió la espalda. Por un instante fugaz,
Vislumbró una figura de pie detrás de ella. Alta y sombría, su forma era indistinta, pero su presencia era innegable. Señalaba hacia la chimenea, su gesto lleno de una urgencia que le erizó la piel. Sacudiéndose la inquietante visión, Clara se giró para mirar la chimenea. Allí, medio escondido bajo una pila de ladrillos desmoronados, yacía un pequeño cofre de madera. En su interior, descubrió un diario encuadernado en cuero, sus páginas quebradizas por el paso del tiempo. La escritura en su interior estaba descolorida y difícil de descifrar, pero las pocas palabras que pudo distinguir enviaron una nueva oleada de miedo a través de ella. «Cuidado con el espejo», advertían. «No mires en sus profundidades por la noche». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de advertencia. Clara intentó descartarlas como los desvaríos de una mente perturbada, producto del aislamiento y el miedo que este lugar seguramente generaba. Pero una creciente sensación de inquietud se instaló en su estómago. Algo no estaba bien. Como para confirmar sus temores, la mecedora en la esquina, intacta y envuelta en sombras momentos antes, de repente comenzó a moverse. A Clara se le cortó la respiración al ver la silla balancearse hacia adelante y hacia atrás, su crujido rítmico resonando en la silenciosa cabaña. Su mirada se dirigió de nuevo al espejo, atraída por su inquietante presencia. Fue entonces cuando lo notó. Su reflejo ya no imitaba sus movimientos. En cambio, permanecía inmóvil, con los ojos fijos en ella con una intensidad que le puso la piel de gallina. El pánico se apoderó de Clara. Esto no era un truco de la luz, ni un producto de su imaginación. Algo iba terriblemente mal. Intentó alejarse del espejo, poner distancia entre ella y el inquietante reflejo que la observaba, pero sus pies parecían clavados en el lugar. Una fuerza invisible la mantenía cautiva, atrayéndola hacia las profundidades del espejo. El aire se volvió denso, sofocante. La temperatura descendió, enviando un frío glacial que le calaba hasta los huesos. Clara gritó, pero su voz se perdió en el opresivo silencio de la cabaña. Luchó contra la fuerza invisible que la ataba, pero fue inútil. Estaba siendo arrastrada inexorablemente hacia el espejo. Su reflejo se hacía más grande. Sus ojos la quemaban con una luz profana. Con un último y desesperado esfuerzo, Clara buscó a tientas su grabadora de voz, la que había utilizado para documentar meticulosamente cada paso de su exploración. Titubeó con el aparato, con los dedos entumecidos por el miedo, y pulsó el botón de grabar. «No, mires», jadeó, su voz apenas un susurro, pero su advertencia llegó demasiado tarde. La fuerza invisible la estrelló contra la superficie del espejo. El cristal estaba frío, inflexible. Por un instante fugaz, vio su reflejo superpuesto al suyo, sus rasgos retorcidos en una grotesca burla de su propia imagen. Entonces, todo se volvió negro. La cabaña se sumió de nuevo en el silencio. El único sonido el suave crujido de la mecedora, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, como si nada hubiera ocurrido. Días después, el coche de Clara fue encontrado abandonado en las afueras del bosque Blackwood. El vehículo, cubierto de hojas y polvo, parecía haber estado allí por días, sin señales de vida alrededor. Los habitantes del pueblo, curtidos por años de vivir bajo la sombra de la leyenda, no se sorprendieron. Para ellos, el bosque siempre había sido un lugar de desapariciones y misterios sin resolver. Otra alma reclamada por los misterios de la cabaña, perdida en la oscuridad que se aferraba a ese lugar maldito. La cabaña, con su fachada desgastada y ventanas rotas, era un recordatorio constante de las historias de terror que se contaban. Pero cuando reprodujeron la grabadora de voz de Clara, escucharon algo que les puso los pelos de punta. La grabadora, cubierta de barro, contenía los últimos momentos de Clara. La grabación comenzaba con los sonidos mundanos del recorrido de Clara por el bosque, el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. Sus emocionados susurros mientras documentaba sus hallazgos. Clara hablaba con entusiasmo sobre las plantas y los animales que encontraba en su camino. Luego venía el descubrimiento de la cabaña, una estructura antigua y olvidada, oculta entre los árboles. El crujido de la puerta, que se abría lentamente, revelando el interior oscuro y polvoriento. Sus jadeos de sorpresa al descubrir el espejo y el diario.
El espejo, con su superficie empañada, reflejaba una imagen distorsionada de Clara. Pero fueron los momentos finales los que les dejaron sin aliento, el sonido de su lucha llena de pánico, sus gritos resonando en la cabaña vacía, su súplica desesperada. No, mires. Y luego, silencio. Un silencio que parecía durar una eternidad. El silencio del bosque Blackwood, cargado de secretos y resonando con la verdad tácita. Un silencio que hablaba de las almas perdidas y los misterios no resueltos. Algunos misterios es mejor no desvelarlos, porque en el corazón del bosque Blackwood, la verdad puede ser más aterradora que la leyenda.